transnacional de la extrema derecha española desde la muerte de Franco hasta nuestros días, que hemos conceptualizado de la siguiente forma, como la nueva derecha española, que consiste en la instauración de las ideas de la Nouvelle Droite en España. Antes de empezar, me gustaría daros a todos las gracias por la asistencia, al CEDID por la eficaz gestión y en especial quería dar las gracias a Francisco Veiga, al director del Grupo de Investigación en Historia Actual y director de mi tesis doctoral, por ofrecerme esta oportunidad de participar en el ciclo de conferencias del CEDID. En buena medida, porque como veréis, este seminario aborda un tema que es muy actual, pero es poco conocido por el público en general y que vamos a tratar precisamente de marcar una serie de pautas en el terreno de su estudio, ¿no? El estudio sobre todo de la lucha cultural. Para esta misión, y centrados más en los ponentes que nos acompañan hoy, se marcarán algunos elementos históricos y discursivos que provienen de tres investigadores predoctorales en la actualidad, de tres investigaciones en curso, por lo tanto, que han coincidido, yo considero que es por olfato investigador, ¿no? En el interés por los temas de la renovación ideológica, ¿no? Y de los grandes espacios de pensamiento en clave transnacional, ¿no? Sobre todo lo que buscaremos es establecer con seriedad las principales claves de despliegue, ¿no? Para ver de lo que hablamos, ¿no? Cuando hablamos de la nueva derecha española. A mi derecha tenemos a Arsenio Cuenca, que en la actualidad es estudiante de doctorado en Ciencias Políticas a cargo de un proyecto de tesis titulado como Desinformación y nuevas comunidades imaginadas, la representación liberal de la hispanidad en Internet, dirigida por Stéphane François, que es un investigador muy conocido en el tema de la Nouvelle Droite, es decir, ya del caso matriz, de la Escuela Práctica de Altos Estudios, asociado al grupo Sociedades, Religiones y Laicidades de la misma universidad. Ha contribuido en diversas publicaciones académicas, como Illiberalism Studies, donde recientemente ha publicado un artículo sobre los intercambios de la extrema derecha francesa y la española, precisamente aborda este tema. Por tanto, contamos con un investigador que ha abordado el tema en la actualidad y que está metido en ello, y también ha colaborado en revistas como Political Geography. Habitualmente colabora en medios como El Orden Mundial o La Marea. A mi izquierda contamos con una persona mucho más veterana en el estudio de la extrema derecha. Contamos con Roger Suso, que en la actualidad es estudiante de doctorado en Historia Contemporánea en la Universidad de Barcelona, con un proyecto de tesis sobre la nueva derecha en Europa, bajo la dirección del historiador Carles Viñas, que también es muy conocido, sobre todo en el estudio de los ultras y de la extrema derecha y el ámbito futbolístico. En cuanto a Roger, ha desarrollado su actividad profesional en el campo del periodismo, precisamente especializado en la extrema derecha, y en la actualidad es colaborador freelance para varios medios españoles y alemanes. Es también autor de un libro titulado como La claveguera marró, l'NSU y al terror neonazi a la Alemania, de la editorial Tigre de Papel en 2016, donde realiza un recorrido por la historia de la violencia neonazi en Alemania desde la Segunda Guerra Mundial hasta el presente, ¿no? Bienvenidos a ambos, espero que aquí podamos sacar una serie de elementos sólidos para nuestras investigaciones y que a vosotros os sirva para adentraros en el mundo, ya veréis, de la lucha cultural, ¿no? Al respecto sobre cómo vamos a proceder aquí en el seminario, ahora, a continuación, los tres vamos a hacer unas pequeñas ponencias de unos 15 minutos, no más, 15-20 minutos a lo máximo, para después abrir una mesa de debate entre los tres y un turno de palabras para que podáis participar y proponer vuestras preguntas. Más o menos esto durará hasta las 2:30, 3 menos cuarto como máximo, ¿de acuerdo? Más que nada porque tenemos que ir a comer, ¿no? Y hay que poner un toque a esa fecha. Espero que os sean interesantes estas ponencias y dicho esto, voy a empezar yo con la mía, perdonadme, donde voy a tratar de presentaros, os voy a ofrecer una serie de claves historiográficas de análisis para el tema de la nueva derecha en España, que yo creo que nos servirán para marcar un poco las bases del seminario y también del análisis. Precisamente os voy a presentar algunas de las principales cuestiones que he ido observando a lo largo de mi investigación doctoral en curso, que se titula de la siguiente forma, provisionalmente, ¿no?
la instauración de la nueva derecha en España, del réquiem franquista al sueño eurasianista, historia de un fracaso exitoso, 1975-2004, donde precisamente analizo las influencias de la nueva derecha entre dos oleadas, que yo creo que eso ya es un primer punto de análisis, entre, por un lado, la oleada francesa, del caso matriz de Alain de Benoist y sus disidencias. Yo considero que hay que ir mucho más allá del Grece, sino que hay que ir toda aquí a la nebulosa de la Nouvelle Droite en Francia. Y, en segundo lugar, que es una oleada mucho más controvertida, sobre todo porque es mucho más actual, sobre todo con la actual guerra de Ucrania, que es la oleada rusa del filósofo Alexander Dugin. No obstante, primero de todo debemos de clarificar, ¿no? Porque a lo mejor muchos de vosotros cuando habéis visto el cartel no ha quedado claro qué es eso de la nueva derecha, ¿no? Entonces yo lo que os voy a presentar ahora es, por un lado, una definición y por el otro, una serie de claves de análisis, ¿no? Como introducción académica, a las fuentes secundarias, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que se trata de un fenómeno poco conocido, sí que es cierto que se ha abordado, pero en general es un fenómeno poco estudiado, ¿no? Y que de hecho posee una única monografía de análisis, que es la de Diego Luis San Román, titulado como La Nueva Derecha, donde precisamente el autor realiza un estudio filosófico histórico de las ideas, por tanto, de las ideas del caso matriz francés, y luego establece una serie, en su estudio, un repaso, una radiografía, ¿no? por los principales avatares españoles. Lo que pasa es que se centra mucho, por eso fue su tesis doctoral, centra mucho su análisis de la nueva derecha en la relación que tiene con el fascismo histórico y para mí quedan muchos elementos de análisis pendientes, ¿no? Desde la historiografía, historiadores como Ferran Gallego, como Xavier Casals o como José Luis Rodríguez Jiménez, sí que es cierto que se ha abordado, pero siempre la lucha cultural o el tema de la Nouvelle Droite queda como un capítulo o incluso como un apéndice, ¿no? Y en el peor de los casos queda relegado a una especie de nota de página, ¿no? Pero no tiene, y esta es una clave, y es que la Nouvelle Droite no tiene un marco de análisis historiográfico propio, ¿no? Que lo trate como sujeto, un sujeto al completo, ¿no? De hecho, quienes han dado más voz a este fenómeno han sido sus propios protagonistas, que ya a lo largo de la rodadura, desde la muerte de Franco en adelante, han tratado de incorporar y de instaurar las ideas en España, como precisamente la mini Biblia Blanca, ¿no? de 1986 de la editorial Novartis. Por tanto, yo lo que planteo cuando abordamos la lucha cultural es lo siguiente, ¿no? Sobre todo en España. Hay que tener en cuenta que este fenómeno, ¿no? Los grandes fenómenos de la extrema derecha en España, pues, por un lado serían las urnas, ¿no? El tema de Fuerza Nueva, también con mucha acción directa, mucho el tema de los escuadristas y, en definitiva, básicamente los análisis se han centrado en el estudio electoral. Por otro lado, está la segunda pata, que sería la de la acción directa y, sobre todo, el gran epítome de la acción directa, que son los golpes de Estado, sobre todo el 23F, y aquí es donde debemos de marcar a la lucha cultural, que sería la tercera pata de análisis de la extrema derecha española, que es precisamente la metapolítica, ¿no? Tratando de mimetizar o de copiar o de instaurar lo que estaban haciendo los franceses a partir del 68, se instaura un despliegue distinto, alternativo, pero que ya estaba concebido con la idea de largo plazo, ¿no? Pensado para durar, y precisamente hoy en día tiene una serie de manifestaciones, ¿no? Esta lucha cultural ha sido confeccionada precisamente por la nueva derecha española, ¿no? Que la nueva derecha española, y aquí es donde os lanzo la definición, sería ese espacio cultural diferenciado, orgulloso y creativo, que se ha dedicado a instaurar la metapolítica desde finales de los años 60, a partir del 75 sobre todo, hasta nuestros días, que ha confeccionado un frente cultural de largo plazo con el objetivo de rehabilitar la contrarrevolución contra el igualitarismo, ¿no? El igualitarismo es el principal enemigo, dedicado precisamente a luchar contra las dos expresiones del igualitarismo, que son, por un lado, la democracia liberal, toda la democracia del 78, y sobre todo, que esa yo creo que sería más la chispa, ¿no? que hace lanzar la ofensiva de nueva derecha, que es la lucha contra la hegemonía de la izquierda, ¿no? Contra la hegemonía del PSOE, en la universidad, por ejemplo, o en general con el ámbito del poder cultural. A través de esa confección lo que se busca es recuperar la tradición, ¿no? Que eso es lo que se reivindica
con el objetivo de superar el presente mediante la unión, como decía uno de sus ideólogos, mediante la unión de los premodernos y los posmodernos que se dan la mano para superar el presente. Y en definitiva lo que luchan es contra el mundo nacido de 1789, ¿no? Que sería nuestra modernidad, que es decadente por naturaleza, según los autores. Considero precisamente que no todo el análisis de la extrema derecha debe focalizarse en la política electoral, que eso es algo que se ve mucho en la actualidad, sino que también se debe de estudiar cómo se trata de recuperar precisamente la cultura, cómo se emplea la producción intelectual o cómo se articula una especie de corpus ideológico que vertebra a la derecha, en mayúscula, para condicionar la acción política y hacer que el poder caiga como una fruta madura, ¿no? Esto ya se puede, de hecho yo creo que se puede apreciar ya en universidades, en editoriales, en periódicos, en partidos políticos y en redes sociales. En definitiva, y lo que yo quiero que os quede claro, es que es un fenómeno muy importante para la normalización de la extrema derecha. Sin el estudio de la nueva derecha no podemos comprender la dignificación cultural y la reorganización intelectual de la extrema derecha española en clave europea. Dicho de una forma un tanto coloquial, si me lo permitís, y para que quede más claro, que no toda la extrema derecha española ha sido el capitán Carajillo, ni el catalán hitleriano vegetariano, evidentemente católico, ni el guardia civil bigotudo de gatillo fácil, ¿no? Sino que en ese marco de análisis faltan los intelectuales, ¿no? Precisamente aquellos que, como en el póster del seminario, como el caballero de Klimt, han sido impasibles y dignos, ciertamente aristocráticos y elitistas, avanzando a lo largo de su vida, demostrando que ser de derechas no es una cuestión de ser tonto, sino que puede ser una cuestión incluso de orgullo, y eso es algo que vemos mucho en la actualidad, ¿no? Eso en cuanto a la definición. Ahora bien, este fenómeno de la nueva derecha española, voy a tratar de ofrecer unas 5 claves, y aquí participarán los ponentes que nos ayudarán a comprender estas claves de análisis, que yo creo que pueden ser de utilidad a la hora de entender la historia de la nueva derecha española, ¿no? La primera de todas es que el principal campo histórico de donde proviene, o donde se concibe, por decirlo de una forma distinta, ¿no? Es precisamente el ámbito del neofascismo transnacional, es decir, como han abordado recientemente historiadores como Mateo Albanese, como Andrea Mamone, como Palo del Hierro, para adentrarnos en el mundo histórico de la nueva derecha, hay que tener en cuenta que el fascismo después de 1945 es una categoría analítica útil y necesaria, que no es un anacronismo, sino que es una cultura política con razón de ser, como mínimo, hasta 1991, y hay que concebirlo como un largo viaje cultural. De una forma más filosófica y centrándonos en algunos autores, para mí, considero que no se puede entender la nueva derecha española sin haber leído a Julius Evola, a Maurice Barthès, a Jean Thiriart y sin el gran padre de la nueva derecha francesa, que es Dominique Venner. En definitiva, considero que la metapolítica y la lucha cultural es una de las evoluciones históricas del neofascismo de Guerra Fría. Cuando no funcionan ni las urnas ni los sables, lo que se utiliza es la metapolítica. Y eso en España se puede ver muy claramente a partir del 82, cuando se da el golpe de Estado fracasado y entra en una nueva etapa. Sería como un punto y coma, ¿no? Un continuador de principios. En segundo lugar, quizá más centrándonos en los protagonistas, estamos hablando de unos sectores intelectuales, inconformistas, disidentes, que miraron hacia afuera, que eso ya es algo bastante específico, y yo considero que hay 3 corrientes de recepción, o al menos 3 grandes corrientes que interactúan entre ellas y que han tratado de instaurar a la nueva derecha, que son, por un lado, los neoconservadores, por ejemplo, gente de la Alianza Popular, que no proviene directamente del fascismo, pero coquetea mucho con él, los neofascistas nacionalrevolucionarios, que incluyen elementos del denominado fascismo rojo, como la Falange Auténtica, por ejemplo, y, en tercer lado, los neofascistas nazis. Me da la sensación de que a la hora de estudiar a la nueva derecha nos encontramos más con individuos, con individualidades, más que con grandes comunidades, ¿no? Como una institución, que por ejemplo en Francia existió el Grece, ¿no? O el Club del Reloj. En España no existe este tipo de instituciones ni una gran comunidad humana de apoyo, sino que se trata más de iniciativas individuales de cada uno. Y por tanto, al menos no sé cómo veréis esto después, se trata de una historia muy generacional, ¿no? Es una historia de refundación personal hacia el alejamiento de lo que había aquí en España, ¿no? Vinculado con esto, y como tercera pata, yo considero que tenemos que resaltar 2 ideas fundamentales, que son las dinámicas históricas
principales de la nueva derecha. Por un lado, la idea de la revolución pendiente, que es una idea que provenía ya del fascismo, esta idea de que hace falta una revolución, de que el franquismo no se dedicó a la cultura, ¿no?, sino que quedó muy relegada. El franquismo solo fue una occidentalización de España. Y, por otro lado, la separación del franquismo político, es decir, la separación de todo lo que tenga que ver con el franquismo sin Franco, ¿no? Toda la separación de Fuerza Nueva, de todo lo que se denominó como búnker. Esto conlleva abordar unos sectores que hicieron suya la frase de ni renegar ni restaurar. Sectores antifranco, es decir, nos podemos encontrar sectores de ultraderecha que se declaran a sí mismos antifranquistas, que esto es una idea muy importante, y en busca de ese aire fresco, ¿no? Una de las ideas principales sería ese gramscismo de derechas, ¿no?, que es una dinámica que podemos apreciar en la actualidad, pero que se aprecia ya en plena Guerra Fría. En cuarto lugar, la experiencia de la nueva derecha es una experiencia que alcanzó un apogeo, o al menos un momento de mayor importancia, fue precisamente durante los años 90, en ese contexto postcomunista, justo cuando en España también empiezan a aparecer nuevos partidos como Democracia Nacional, ¿no? Y todas estas tres corrientes que he explicado de la nueva derecha convergen en un par, en una botadura, que es la revista Hespérides, que os debe sonar cuando estudiamos a la nueva derecha. En general, la idea fundamental de los años 90, y que, bueno, dos ideas, y que podemos apreciar en la actualidad y a lo largo de la nueva derecha, en algunos sectores, es precisamente la idea del eje centro-periferia, es decir, la idea de que no existe, que no son ni de derecha ni de izquierda, que es una idea bastante clásica, sino que lo que existe es una periferia antisistema, donde convergen las izquierdas y las derechas, porque las ideas, según ellos, no son ni de derecha ni de izquierda, sino que se puede apreciar desde una forma u otra, y todos esos convergen contra el sistema, ¿no? Es decir, es una etapa marcada por quizá lo que se ha denominado coloquialmente el rojipardismo, los nacionalbolcheviques, pero que tienen esa idea de la teoría de la herradura, ¿no?, de que los extremos se tocan, y eso la nueva derecha lo busca concienzudamente, ¿no? Y sobre todo, quien alcanzó, por eso he dicho antes que era muy importante, quien hizo un alarde más visible fue Alexander Dugin, que ya en España durante los 90 estuvo por aquí y fue un autor que se empezó a editar. Y ya en quinto lugar, y aquí ya os paso un poco lo que sería la pelota del seminario, finalmente yo considero que sin el estudio de la nueva derecha no se pueden abordar los temas culturales propios a una ultraderecha moderna, ¿no?, a una extrema derecha postindustrial conectada globalmente. No se puede acudir a los temas de la posmodernidad, a los temas de la multiculturalidad, de la corrupción política, de la partitocracia, de la cuestión del Estado de las autonomías, y sobre todo considero que los dos principales grandes temas que la extrema derecha tiene como banderas, como estandartes, ¿no?, que son, por un lado, la identidad y la inmigración, que son los dos grandes focos de carga, las banderas de batalla, que básicamente serían, por un lado, la soberanía como identidad, ¿no?, y el gran reemplazo en el tema de la inmigración. Que yo considero que en ese tema, sobre todo de la soberanía, o al menos de la nueva derecha, creo que Arsenio aquí nos puede ayudar un poco, sobre todo a través del tema de la hispanidad, ¿no?, que yo creo que es un tema que aborda estas cuestiones de soberanía de la nueva derecha española. A ver, como quieras. Totalmente. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias a los asistentes por venir, muchísimas gracias a Pablo Hernández por la organización del seminario, que creemos importante en este momento, y sobre todo al CEDIT también por la acogida. Me dispongo a leer mi ponencia, pues, que lleva por título La hispanidad en la nueva derecha española. Creo que hablo también por las personas que aquí me acompañan cuando digo que la nueva derecha española es un tema de estudio dentro del ámbito de la extrema derecha que no ha recibido toda la atención que se merece. La decisión de llevar a cabo este seminario responde así a la necesidad de arrojar algo de luz sobre una empresa ideológica diversa, abstrusa y a veces contradictoria, pero que ha perdurado con los años y que no goza precisamente de mala salud en la actualidad. En mi caso, hablaré de la nueva derecha española a través de un aparato discursivo concreto, la representación geopolítica de la hispanidad. Puesto que es un tema vasto, me limitaré a mencionar aquellos aspectos del mismo en los que no he podido profundizar, pero que siento que ayudarán a comprender mejor este fenómeno en un futuro. Comienzo esbozando un andamio provisional que permita pensar la estructura ideológica y discursiva de la nueva derecha. Debido a su naturaleza inestable y plural, procedo como haría Taguieff, y cito: resistiendo a la ilusión sustancialista,
al objetivismo de la cosa. Asimismo, pienso que el análisis que procede atribuyendo categorías a individuos o organizaciones tiene mucho de estéril. En mi caso, prefiero enfrentarme a este tema de estudio como ideología y estrategia discursiva, como un léxico a través del que producir y extraer sentidos, donde hay un núcleo con una densidad variable que genera réplicas y adaptaciones en diferentes contextos. En efecto, la extrema derecha se apropia de esta escuela de pensamiento para moldearla y reproducirla según sus intereses particulares. Una mirada atenta a este núcleo de densidad variable permite identificar una serie de constantes discursivas. La nueva derecha se construye en la Francia de finales de los 60 en torno a una doble antinomia. Por un lado, la crítica del materialismo y liberalismo, este último como principio igualador social. Por otro, la ruptura con una extrema derecha nacionalista, envejecida y pobre en lo intelectual. La superación a ambos antagonismos tomará forma ecuménica, Europa. El viejo continente se convierte en una proyección imperial cargada de sentido renovador. Primero, una tercera vía entre el liberalismo estadounidense y el comunismo soviético, y más tarde, tras la caída del muro, un espacio enraizado, en conexión con su tradición espiritual, en contra del materialismo yanqui. El resurgir de Europa viene del alzamiento de una sociedad aristocrática, que se eleva por encima de la masa. La modernidad decadente sucumbe ante una casta de hombres guerreros. Esta visión lleva la impronta de Nietzsche, de Heidegger, de Junger o de Evola. Sin embargo, el alzamiento necesita de un proceso previo de aculturación, reanudar con esta identidad europea. Volver a conectar con las raíces, con la historia y con la tradición, pasa por una iniciativa cultural de acaparación del sentido. El combate político viene después del metapolítico, y la batalla por la cultura es lo que motivará la creación de la nueva derecha, de la mano de dos de sus principales líderes, Alain de Benoist y Dominique Bernard. A partir de aquí la cosa se complica. Las narrativas identitarias afines a la nueva derecha, tanto en su país de origen como en otras latitudes, aunque todas miran al pasado a través de un prisma nostálgico, fijan su vista en diferentes lapsos históricos. De Benoist devuelve a Europa su pasado indoeuropeo, rompe con la extrema derecha católica y denuncia su débil moral judeocristiana, preámbulo de la modernidad y el universalismo. Pero años después, con el nacimiento del Club de l'Horloge, del reloj, en 1974, el neoderechismo vuelve a restablecer el vínculo entre Europa y el cristianismo. Es más, en el Club de l'Horloge no faltan las referencias a Friedrich Hayek, a Edmund Burke y la integración de la identidad nacional en su discurso sobre las raíces. Por su parte, de Benoist fue progresivamente criticando con mayor contundencia el liberalismo y el economicismo, así como el nacionalismo, contra el que cargaba armado de Nietzsche y sus condenas a estas, cito, pequeñas ambiciones nacionales. ¿Qué forma toman, pues, estas representaciones geopolíticas en el pensamiento de nueva derecha español? Llegamos así al tema central de la ponencia. No se profundizará en esta ocasión en el neobrasianismo de un joven, Jorge Bestringe, recogido en su libro El sueño eurosiberiano, ni en otras interpretaciones de la herencia indoeuropea, que se han hecho desde España. El foco permanecerá, sin embargo, sobre la representación de la hispanidad, considerando que se trata del artefacto ideológico con mayor tracción en esta esfera del pensamiento. Entiendo aquí por hispanidad la proyección del pasado imperial en dos tiempos. Primero, como lucha agónica entre la nación española y dos fuerzas antagónicas, en un inicio la que permitirá su forja a través de la Reconquista, el Al-Ándalus islámico, y más tarde aquellas fuerzas liberalizantes que encarnan la anti-España, ya sea la Reforma Protestante, el Renacimiento, la Ilustración, la monarquía borbónica o el Imperio Británico. Segundo, como retrotopía histórica de carácter imperial y católico, que sitúa a España en el centro de un polo global, donde la nación española construye un puente entre América y Europa a través de la conquista del continente. El periodo que va de la unión de los reyes católicos hasta la muerte de Felipe II, siendo el reinado de Carlos V el epítome de esta retrotopía, sería así el pasado con el que España debería reanudar. La mitología hispánica tiene largo recorrido en la historia del nacionalismo y del ultranacionalismo español. Los promotores de la nueva derecha en España, junto a los clásicos que evoca la nueva derecha francesa, como Nietzsche, la revolución conservadora alemana, Heidegger o el tradicionalismo de Guénon y Evola, tienen presentes a los ilustres del hispaniolismo, de las corrientes que representaban, como Ortega y Gasset, Eugeni Dors, el generacionismo, la generación del 98 y el falangismo.
para responder a los problemas que plantea el neoderechismo en España, las recetas aportadas son similares a las que en su momento ofrecía Menéndez Pelayo, Ledesma Ramos o Ramiro de Maeztu. De él, de Maeztu, si leemos la defensa de la hispanidad, al que no en vano recurre con frecuencia la nueva derecha española, bien se podría entrever un precursor neoderechista, un metapolítico que defendía, cito, las ideas y los principios son antes que las formas de gobierno, un spengleriano partidario de una sociedad orgánica y jerárquica, un racista bajo cuerda. La nueva derecha española presenta un escenario similar a la España finisecular, un país decadente, sin proyecto de futuro, desconectado de su identidad imperial y amenazado con su autodisolución por los regionalismos periféricos. Es notable que Alex Vidal Quadras llega a proponer en la revista Hespérides la vuelta del turnismo como solución al problema territorial. La narrativa de la leyenda negra, según la cual España habría sido víctima de una campaña difamatoria venida del extranjero y que los españoles habrían interiorizado, cuyo origen se encuentra además en este periodo, está a la orden del día. La apuesta política de la nueva derecha española guarda estrechos paralelismos con la del 98, reanudar la empresa nacional, cuyo ser está ligado a su pasado supranacional, al que las almas voluntariosas se sumen, para así acabar con la digregación territorial y la decrepitud moral. Un proyecto que, aunque también ecuménico, les alejará inevitablemente del de Alain de Benoist. Merece estudiar este progresivo distanciamiento. Tras más de una década de andanza, el pensamiento de nueva derecha se implantaba en España. En 1982 aparece la traducción de Les Idées à l'Anglois de Alain de Benoist. Jorge Bestringe se lo regala a José Javier Esparza, entonces un joven estudiante de periodismo tras una amistosa entrevista. 2 años después, Esparza asistiría a Isidro Juan Palacios, antiguo miembro del círculo wagneriano CEDADE, en la publicación de la revista Punto y Coma, iniciativa promovida por Bestringe y financiada por Alianza Popular. En este periodo encontramos algunas de las publicaciones sobre la hispanidad más benoisianas. Por entonces, de Benoist había sentado las bases de su etnopluralismo, o derecho a la diferencia, un neorracismo que abogaba por la preservación de las diferentes culturas a través de la mixofobia y una fuerte denuncia de la penetración de la cultura estadounidense en Europa. Un discurso, en principio, crítico con el imperialismo, no así con la idea de imperio. En el número 5 de Punto y Coma, dedicado a la causa de los pueblos, Palacios sentencia que, cito, el imperio azteca, sacrificador él, fue inocentemente sacrificado y su civilización borrada del mapa por los españoles. Esparza, por su parte, trata la asimilación y la aculturación como una forma de alterofobia. En este mismo número, el mexicano José Luis Ontiveros dedica también un crudo análisis a la colonización española. Cito, el discurso del imperio, de la evangelización, ha tendido a justificar la homologación y el etnocidio de formas culturales no occidentales. No obstante, también dejaba la puerta abierta a un cierto sincretismo, llegando a comparar a Santo Tomás con Quetzalcóatl. Sin hurgar tanto en la herida, el peronista argentino Alberto Buela reproduce este discurso diferencialista, crítico en cierto modo con la hispanidad. En su libro del 96, Hispanoamérica contra Occidente, Buela recusa la hispanidad como un patrimonio exclusivo del nacionalismo español, reducido a un mero proyecto de dominación católico y universalista. En definitiva, Hispanoamérica reivindica su categoría de ecúmeno, pero debe ahondar en sus propios mitos para construirse de cara al futuro. Esta perspectiva parece compartida por otros sectores neoderechistas en Sudamérica que pretendo estudiar más adelante, relativos a publicaciones como la revista Ciudad de los Césares y el pancriollismo de autores como Juan Pablo Vitali. La visión desde España no es del todo la misma a medida que pasan los años y el diferencialismo va perdiendo fuerza. En el 92, Reconquista del Descubrimiento, de Vintila Oria, ve la luz. A este escritor rumano exiliado en España por su apoyo al fascismo, varios autores le atribuyen el rol de introductor de la nueva derecha francesa en España. Incluso en la actualidad, Esparza evoca el nombre de Oria como uno de sus referentes intelectuales. Su libro es una oda a la conquista de América. Desde el comienzo, establece un antagonismo agónico con el mundo anglosajón. Esta dicotomía toma otras formas a lo largo de su obra. Es el Estado ecuménico sobre el nacional, Dante sobre Maquiavelo. En Oria,
la síntesis del caballero y el monje que conquistó España, la espada y la cruz, toma forma de un, cito, equilibrio anímico casi perfecto, relegando los abusos de los españoles a la categoría de meros enfermos mentales. Este edulcoramiento de la conquista de América continúa. En el número 13 de la revista Hespérides, publicado en el 97, Esparza afirma que, cito, la crisis abierta en 1898 todavía no se ha cerrado, que la proyección de España pasa por reconquistar el alma de Europa y la componente iberoamericana, que se asienta sobre la unidad de la lengua, la historia compartida, los intercambios humanos y un denso tejido de relaciones culturales y económicas. En el 14 de la misma publicación, el historiador Carlos González asegura que el imperio de Carlos V era compatible con, cito, el respeto escrupuloso a las peculiaridades y leyes propias de los territorios integrados en el conjunto. Años más tarde, en 2006, el director de la revista El Manifiesto, Javier Ruiz Portella, hablaría de un, cito, continente amamantado por España. Ya más cercanos a la actualidad, la nueva derecha española ha incorporado el trabajo de dos autores a las lecturas de este imaginario hispanista: la cuarta teoría política del tradicionalista ruso Alexander Dugin y la lógica de imperios generadores y depredadores de Gustavo Bueno. Siguiendo la lógica neoderechista de grandes espacios, Dugin aboga por la formación de un polo euroasiático, construido sobre la base de una cultura compartida entre la civilización eslavo-ortodoxa y otros grupos étnicos túrquicos o caucásicos. Este es el espacio de predilección de Dugin para que se desarrolle su proyecto antropológico, el Dasein de Martin Heidegger, el estar aquí, ser aquí. Por su parte, Bueno se vale de su categoría de imperios generadores y depredadores para, en palabras de Edgar Straehle, cito, conciliar la conquista de América con el acariciado ideal de hispanidad y desligarla del imaginario colonial. Considero que es importante estudiar el impacto que tiene la obra de Bueno en la nueva derecha española y sistematizar categorías de análisis como la de neofalangismo, esta en concreto empleada por Sánchez Cuenca, para entender su filosofía. Al mismo tiempo, ante lo que hoy parece una radicalización hacia la extrema derecha de la obra de Bueno a través de sus herederos, entablando un diálogo con autores como Dugin, pienso que se debería profundizar en el estudio de esta escuela de pensamiento. Puesto que Dugin insiste en el carácter abierto de su obra, algunos autores de extrema derecha se han apropiado de su cuarta teoría política para interpretarla a su sazón. Es así como nace, en 2019, la hispanidad como cuarta teoría política de José Alsina. Como Dugin, Alsina utiliza en su libro la interpretación más folkish del Dasein. Cada pueblo desarrollará su propia cosmovisión en función de sus raíces y sus mitos, que lo conducirá a través de la voluntad a la conquista y la pugna. Colaborador asiduo de la revista Catoblepas, de orientación buenista, Alsina recurre igualmente al filósofo asturiano para afirmar que el imperio español no solo fue uno depredador, sino que se construyó, cito, sin ningún tipo de discriminación racista. A modo de conclusión, pienso que la hispanidad es una visión del pasado como síntesis para el presente, una empresa histórica dotada de sentido mesiánico. La difusión de la mitología hispánica que justifica la ideología de la nueva derecha española pasa inevitablemente por atacar la propia historiografía de España. La nueva derecha española se complace de que, si bien sus discursos tienen vetada la entrada en las escuelas y universidades, libros afines se convierten en bestsellers y no falta librería que no tenga sus títulos. Incluso en la televisión pública es posible encontrar este tipo de narrativas. Por ello, la cuestión de la memoria es crucial hoy, una memoria conjunta expresada desde la poscolonialidad y que haga frente a esta historicidad metapolítica. Muchas gracias. Gracias, Arsenio. Yo considero muy interesante tu ponencia, porque considero que la nueva derecha o las nuevas derechas, ¿no?, en su conjunto tienen ¿cómo decirlo? Hacen un tratamiento del pasado, ¿no?, como muy, como tú has dicho, muy edulcorado, pero a mí me llama mucho la atención lo que has comentado, porque hemos hablado de la Reconquista, del Imperio, has hablado también de Gustavo Bueno, has hablado de Alexander Dugin, ¿no? Pero a mí me da la cuestión, y bueno, eso si queréis lo podemos dejar también para la mesa de debate, pero esa idea, ¿no?, de que en España la nueva derecha, más que centrarse en Europa, se ha centrado en la hispanidad, en el imperio hispánico, ¿no?, más que en esa... Okay, yo por mi investigación también sé que hay algunos sectores que se centran más en la gran Europa, ¿no?, que sería el epítome de Jean Tirard,
pero sí que es cierto que España ha ido más allá, y yo creo que ahí es donde está la importancia de tu ponencia, en que España también ha sido ciertamente original a la hora de desarrollar una narrativa propia, no tanto copiada, sino fundamentada en su pasado, ¿no? No sé cómo ves eso, ¿no? Bueno, depende de cómo se mire, porque si bien es cierto que la nueva derecha española utiliza la hispanidad como el conjunto ecuménico de referencia, cargado de toda una serie de valores de extrema derecha y liberales, llamémoslo como queramos, ¿sí? También es cierto que eso implica que no rompe con su propio pasado, el de la extrema derecha española, franquista y anterior, de la generación del 98 sobre todo, que esto es algo que es una condición sine qua non para que se cree la nueva derecha francesa. Cuando la extrema derecha española, en el sentido de la nueva derecha española, a día de hoy cita a Ortega, cita a Bueno, que son autores que han tenido siempre este problema con Europa y que han problematizado el papel de España en Europa y su identidad propia. Para mí, al final, el ecúmene hispano no deriva tanto de un sentimiento imaginado de comunidad europea o de gran espacio, sino de una tradición nacionalista en la que se rememora con frecuencia el imperio español y que lleva presente desde hace mucho tiempo. Claro, ahí yo creo que luego podemos meternos en debate en ese tema de que no hay tanta ruptura, ¿no? con las dinámicas. Efectivamente. Ahí podemos hablar ya de los sectores, pero yo considero que, bueno, lo dejaremos para después, pero yo creo que sí que hay una cierta ruptura, evidentemente hay unas continuidades, ¿no? Por supuesto. Pero este tema es muy interesante. También es interesante porque, como lo habla Roger Suso, y también lo has ido marcando en todo ese terreno, es que la nueva derecha española tiene sus propias divergencias, ¿no? O disgrega en cuanto a la europea, ¿no? Tiene sus propias diferencias a nivel europeo. Entonces, no sé, Roger, qué nos puedes decir esos puntos de disgregación a nivel internacional, ¿no? Adelante. Gracias, Pau, por la conferencia, a los asistentes, al CEDIT per l'acollida. Sempre és molt bonic tornar a l'UAB per parlar d'aquests temes amb els quals estem tots treballant. Parlarem castellà per consideració amb els companys de taula i el que intentaré jo amb la meva ponència és una mica cosir tot el que... Lo que intentaré con mi ponencia es coser un poco todo lo que ha dicho Hernández y Cuenca y darle un poco de marco transnacional a partir un poco de las experiencias en Alemania y en Francia, quizá un poquito más, dando un poco más de acento en Alemania porque es menos conocida y menos y también bastante paradigmática para entender la nueva derecha española. Pues lo que voy a hacer es hablar de eso y luego hablaré de 3 puntos de disgregación más o menos temáticos que más o menos voy a proceder a leer mi ponencia al respecto. El primer punto que yo he marcado es el cristianismo versus paganismo, sería un poco la idea. Y si bien es cierto que hay críticas a la religión cristiana desde autores como Ortega Gasset, también en Ledesma Ramos, este último fue particularmente influenciado por Maurras y en su actitud antirreligiosa y anticlerical, y propagó esa máxima de Nietzsche de separación entre Iglesia y Estado. Como cuenta un historiador alemán que hizo su tesis doctoral sobre la nueva derecha española, Fabian Altemöller, dice pues un poco así que en el ámbito intelectual la oposición al cristianismo o los posicionamientos ateos en España pues no es una cosa nueva, Bestringe en su obra Entre la cultura y el hombre, que incluye un prólogo de Manuel Fraga, pues muestra una visión totalmente ambivalente de Dios. Bestringe vincula la ciencia y el cristianismo entre sí, inicialmente logrando conectar la teoría de la evolución de Darwin con la cosmovisión cristiana,
Pero sin embargo, la inclusión de Dios en las propias tesis significa alejarse del nihilismo de Nietzsche, como de la cosmovisión pagana de la Nouvelle Droite. Debido a las fuertes raíces del catolicismo en las fuerzas conservadoras de España, una adaptación de este aspecto de la cosmovisión de la Nouvelle Droite es y fue inicialmente poco realista. Así, la nueva derecha española, con algunas excepciones muy marginales, choca frontalmente con la tesis de la Nouvelle Droite, según la cual se considera el cristianismo como usurpador, como la piedra angular del igualitarismo. Y es que la repercusión de la herencia del paganismo greco-romano-germánico como la expresión cultural, y ven en la expresión greco-romana del paganismo la expresión más fiel del espíritu europeo, y es una de las empresas más fructíferas de las aportaciones más fructíferas que ha hecho la nueva derecha europea. La doctrina de la Nouvelle Droite encontró poco eco entre la extrema derecha postfranquista y piñarista, porque que ellos ven la persecución inicial de los cristianos en el Imperio Romano como una contribución al desarrollo del cristianismo en Europa, que terminó con la conversión del emperador Constantino al cristianismo. Por lo tanto, una crítica al cristianismo es en última instancia, básicamente significa que un ataque a Europa. Mientras que la Nouvelle Droite abogó por un retorno a las antiguas tradiciones y a los valores precristianos, la nueva derecha española no cree que el origen de la modernidad se encuentra en el cristianismo, ya que defienden, no se aliena de manera igualitaria, sino que el catolicismo es selectivo. Es más, el catolicismo se entiende desde un punto de vista identitario. España dejará de existir si el catolicismo desaparece, como en el 36. Así, a diferencia de las tendencias europeas, el paganismo en España representa más una barrera que un medio para impulsar a la extrema derecha. Y básicamente, ante esta coyuntura, lo que ha estado haciendo estos años la nueva derecha española es ignorar esta temática y centrarse en temas de revisionismo histórico, como nos ha estado explicando Cuenca. De hecho, ya no es una característica típicamente española de la nueva derecha española, y es que a día de hoy, paulatinamente se ha desplazado el anticristianismo originario y característico de la Nouvelle Droite de la agenda de la extrema derecha, revalorizando a la vez la parte cristiana de la historia europea y convertirla en un factor de alteridad respecto a los musulmanes, a la Sharia, a la presunta islamización y africanización de Europa, etc. Este sería el primer punto. El segundo punto de disgregación sería el antiliberalismo, que he adjetivado de manera dialéctica como filocomunista, perdón, filosoviético, un antiliberalismo filosoviético. El punto de partida es la opinión predominante de Benoit de que la Nouvelle Droite y la izquierda radical transformadora deberían unirse para luchar contra el sistema neoliberal existente, para crear un nuevo orden revolucionario postliberal. Así, mientras la mayoría de los grupos de extrema derecha y neofascistas, después de la Segunda Guerra Mundial, cerraron filas con Estados Unidos, que lideraba la lucha contra el comunismo, ya luego en Guerra Fría en Vietnam, en América Latina, con la Operación Cóndor, la Nouvelle Droite denunció a Washington y a Hollywood como el poder conspirador dirigido a dominar por completo el mundo y como punta de lanza del capitalismo, la multiculturalidad y el igualitarismo, una crítica intransigente a la cultura estadounidense, rompiendo radicalmente con el occidentalismo y el atlantismo visceral
de la ultraderecha europea, francesa, italiana, alemana, etc. El antiliberalismo y el anticapitalismo de la Nouvelle Droite llevaron al think tank a posiciones filosoviéticas y a tratar de arrebatar o resignificar ideas, personajes o símbolos de la izquierda. Como resultado, Estados Unidos fue considerado como el mayor peligro para la civilización europea, un peligro mayor para la civilización europea que la Unión Soviética. De hecho, de Benoit llegó a afirmar, y cito, que es mejor llevar un casco del Ejército Rojo que vivir a base de hamburguesas en Brooklyn. La Nouvelle Droite vio en los comunistas esencialmente como competidores más que como enemigos. Y articular las ideas fuerzas del fascismo a través de esta máscara del izquierdismo ha sido la piedra, la base de Benoit para renovar el discurso y atraer en el intento a una parte de la izquierda. Esa crítica al occidentalismo y la filiación filosoviética de la Nouvelle Droite condujo a la asociación a apostar por una orientación oriental para Europa, es decir, un acercamiento y un alineamiento del país a la Rusia soviética como estrategia para la liberación y defensa de la identidad cultural. Así es como el antiamericanismo de la Nouvelle Droite fue prosoviético, no filocomunista. De hecho, el proyecto de la Nouvelle Droite siempre ha sido el de una Europa unida que incluye Rusia. Rusia, y eso se puede debatir, hasta Vladivostok o hasta los Urales. Es una de las cosas que podemos debatir luego. Esta orientación fue acompañada además por la recuperación por parte de los grecistas de las tesis de Nikisch, Pettel, Serre y de otros nacional-bolcheviques alemanes de los años 30. El redescubrimiento de Nikisch por parte de la Nouvelle Droite, sumado a la lectura de Müller-Van den Broek, significó para de Benoit y los suyos la adopción de un nacional-bolchevismo europeo contra el materialismo decadente de Estados Unidos. De Benoit une y apela a esto hasta la actualidad. Por un lado, él pregona un socialismo no marxista, pre-marxista a veces, porque este aboca unos valores tradicionales, como una alternativa popular, obrera, nacional al capitalismo, y por otro, a una insurrección de los campesinos, artesanos y clase nobiliaria conservadora, partidarios del antiguo régimen, o sea, un poco de la vida más tradicional. El relativo fracaso de la Nouvelle Droite por infiltrarse a la derecha dominante, el colapso de la Unión Soviética, la guerra del Golfo, la universalización esa de la democracia liberal y el liberalismo económico después del 91, crearon nuevas oportunidades para la Nouvelle Droite, que centró sus esfuerzos en cortejar y seducir a la ortodoxia comunista y a forjar una alianza rojiparda en una línea estratégica de frente antisistema. Así, la Nouvelle Droite, no sin discrepancias internas, definió una nueva Europa euroasiática enfrentada al imperio angloamericano, que considera al imperio angloamericano como universalista, homogeneizador y etnocida. Referente a la nueva derecha alemana, cuya génesis se encuentra en la disidencia interna del Partido Nacional Demócrata Alemán, el NPD, es decir, el partido legatario del NSDAP, es destacable su oposición a la pertenencia de Alemania, en este caso de la Alemania Occidental, a la OTAN y al Tratado de Roma del 57. Y defendieron que una Alemania neutralizada, posiblemente incluso desarmada, tendría la oportunidad de conseguir la ansiada reunificación.
En esta órbita neutralista, pues, existieron intelectuales de extrema derecha que abogaron a la vez, más allá de su manifiesto resentimiento anticomunista, por una orientación prorrusa y prosoviética, a veces eurasianista, para resolver la cuestión nacional. La importancia de los grupos de orientación nacional neutralista, defensores de la reunificación alemana a través de un entendimiento ruso-alemán, una idea arraigada al mito del armisticio entre Prusia y Imperio Ruso de 1812, y entonces grupos minoritarios en términos puramente cuantitativos en el espectro ultraderechista alemán, básicamente pro-occidental, radica en que supusieron un impulso renovador del fascismo alemán en la tradición de la fascistizada revolución conservadora. En consecuencia, a diferencia de otros representantes de la extrema derecha alemana, la Neue Rechte inicialmente no quiso influir a la CDU o a la CDU o los partidos conservadores y a sus tecnócratas, ni tampoco apostó por un entrismo en los partidos de derechas, sino su objetivo fue la izquierda y los nuevos movimientos sociales post-68. Así, la idea de un nuevo orden basado en un socialismo europeo antimarxista y anticapitalista fue uno de los rasgos ideológicos de la Neue Rechte. De hecho, buena parte de los pensadores consideraron a la Alemania Oriental, a la RDA, como la Alemania genuina, por permanecer no americanizada. De este modo, defendieron un nacionalismo europeo revolucionario, transversal y con una pátina obrerista y materialista. En atención a esto, los neoderechistas se situaron en la tradición de la Revolución de 1848, la Primavera de los Pueblos, y interpretaron, por ejemplo, la insurrección del 17 de junio de 1953 en la RDA, una fecha que la Neue Rechte conmemora hasta el día de hoy, anualmente, el levantamiento de Poznan, la insurrección húngara del 56, la primavera de Praga del 68, como el modelo y ejemplo de la lucha popular por la liberación nacional y descolonización, no solo por Alemania Oriental, sino por toda Alemania y por extensión a Europa. En consecuencia, bajo la primacía común de la política sobre el capital, cada sector de la Neue Rechte, generalmente ligado a personas concretas y a su lugar de residencia, y en eso sí que tiene mucho más paralelismo con la nueva derecha española, que no tiene un centro gravitatorio como el Gres de Benoit, sino que está totalmente fragmentado y repartido por el país. Teorizaron sobre las diferentes variantes del socialismo nacional, porque al fin y al cabo la idea final de este replanteamiento del fascismo alemán es revalorizar otra vez los conceptos de socialismo nacional del sintagma nominal nacionalsocialismo, a partir de modelos corporativos y varios modelos de socialismo no marxista, desde Lassalle a Nikisch hasta Mao. Aquí es importante destacar que importantes protagonistas de la Neue Rechte alemana occidental, que en el espíritu de Strasser, del strasserismo, defendieron el solidarismo, el corporativismo fascista, de un marcado tinte völkisch, y intentó influir a través de sus publicaciones más, como he comentado antes, más a la izquierda y al ala nacionalista de la socialdemocracia y al movimiento ecologista que a la derecha. Por el caso, varios neoderechistas alemanes, en concreto de Hamburgo, fueron uno de los cofundadores de una lista ecologista, abiertamente antinuclear, que fue una de las organizaciones
embrionarias de las que surgió la formación política Los Verdes en 1980, con diputados. La Neue Rechte consideró la cuestión nacional de Alemania como no resuelta y, por tanto, como potencialmente revolucionaria, y reactivó parte de las ideas nacional-bolcheviques de los años 30, como ya he comentado antes. En sus revistas tributaron alabanzas a Gaddafi, al IRA irlandés, al PKK kurdo, con voluntad de convertirse en el brazo político del movimiento nacional revolucionario y forjar un frente antiimperialista y unitario. Pues la nueva derecha alemana pues situó principalmente su target en el movimiento ecologista y en los sectores nacionalistas. Tras la reunificación, claro está que la Neue Rechte ha intentado influir también en los sectores más nacionalistas y nostálgicos de la RDA. También, de esta forma también se explican los resultados de los partidos de extrema derecha en los antiguos estados del este y obviamente alternativa por Alemania de más recién. Y como último punto, pues voy a hablar así de manera breve sobre el regionalismo, que también es una de las características de disgregación entre la nueva derecha europea, alemana y francesa, de la española. En este punto cabe mencionar que a pesar de la voluntad de la nueva derecha y de buena parte del neofascismo de construir una Europa europea centralizada y jacobina, esta se topó también con un renacimiento del regionalismo y de la reivindicación identitaria, local, lingüística entre sus propias filas ultraderechistas. En esta tendencia de importancia fundamental la idea de una Europa de las regiones, de la nueva derecha europea, que procede originariamente del heterogéneo movimiento bretón, que tiene una historia particular también y no unitaria. Este rechazo al planteamiento de Europa una nación, que es un planteamiento neofascista que popularizó Oswald Mosley para proponer una Europa federada sobre una base etnocultural, pues la nueva derecha europea ha reivindicado la autonomía de las naciones sin Estado, la liberación nacional como una liberación nacional del colonialismo anterior y bueno, quizá conoceréis este posicionamiento como el llamado Europa de las 100 banderas. Por lo tanto, como expresión de tercer posicionismo entre las superpotencias mundiales, la Nouvelle Droite, pero sobre todo la Neue Rechte, apoyó a la conferencia de Bandung, a los movimientos de liberación nacional, en su lucha antiimperialista. Y así para terminar, decir que hasta aún hoy buena parte de la nueva derecha alemana y francesa pues ha estado abogando por estos pueblos naciones sin Estado, más allá del conflicto enquistado entre la nueva derecha o entre la derecha radical italiana y la derecha radical alemana austríacos sobre el Tirol del Sur, pues también ha apoyado pues, a Palestina, movimientos de liberación antiimperialistas. Y hasta aquí mi ponencia. Disculpa si me encallo un poco, no estoy muy habituado a hablar en castellano. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale.